En nombre de la Fundación Iguales y de la Universidad Diego Portales, les damos la bienvenida al seminario ¿Tiene límites la igualdad? Agradecemos especialmente la presencia de los panelistas de este encuentro, el ministro de Educación, el señor Harald Beyer, y el señor Anthony Romero, presidente de American Civil Liberties Union de Estados Unidos. Saludamos también a los comentaristas de las presentaciones, la abogada Verónica Undurraga y el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación UDP, Ernesto Treviño, así como a las autoridades y miembros de esta universidad y de la Fundación Iguales. Abrirá este seminario el rector de la Universidad Diego Portales, el señor Carlos Peña. Señor Ministro de Educación, señor Anthony Romero, presidente de la Fundación Iguales, estimados profesores, profesoras, alumnos, alumnas, amigos y amigas. Uno de los problemas más habituales que plantea la igualdad y que ya comienza a aparecer entre nosotros en el debate público, en el foro judicial o en el procedimiento legislativo, es el de si acaso la igualdad tiene límites o si en cambio ella es una carta de triunfo que, enfrentada con otros derechos, los acabaría siempre derrotando. Hay quienes piensan que la idea, según la cual la igualdad es una carta de triunfo, un valor superior al que se subordinan todos los demás, constituye apenas una ideología, una más, suele decirse, de todas las que se encuentran en competencia por el favor de los ciudadanos, y no en cambio una directriz o principio que esté a la base del ideal democrático. Si una sociedad, por ejemplo, reconoce a sus miembros la libertad religiosa, es decir, si la sociedad les reconoce a cada uno el derecho a abrigar las convicciones que juzgue mejores o más firmes, ¿por qué entonces esas convicciones no podrían incluir, se dice, la desvalorización de determinadas formas de vida u orientaciones sexuales? Si alguien afirmara que esas convicciones violan el valor de la igualdad y que por eso no pueden sostenerse, ¿no se estaría entonces erigiendo a la neutralidad como un valor final, un valor cuyos fundamentos, sin embargo, parecen tan febles o tan pálidos como el de las convicciones religiosas o morales a las que, sin embargo, pretende limitar? Si usted obliga a un colegio católico a admitir a jóvenes homosexuales, jóvenes que no ocultan su condición y que desde el punto de vista católico violan la ley natural, ¿no estaría usted, a pretexto de la igualdad, violando la libertad religiosa de quienes se agruparon en ese colegio? ¿No estará imponiendo simplemente una ideología, la suya, sobre otra? Lo que muestra el precedente problema, que acabo simplemente de dibujar, es que si el derecho a la igualdad debe coexistir con la libertad de conciencia o con el derecho a la libertad religiosa, entonces es imprescindible discernir cómo se articulan o compatibilizan el uno con el otro. Si usted tiene derecho a guiar su vida por las convicciones que juzgue mejores, entonces debiera poder asociarse con quienes piensen como usted y debiera poder excluir a los demás en base a esas convicciones, sin que el valor de la igualdad pueda hacer lo opuesto, acusándolo de discriminación, porque si así fuera, se le estaría confiriendo, podríamos pensar, un derecho a creer que de derecho, sin embargo, tendría nada más que la apariencia. Y por la inversa, si se proclama un derecho a la igualdad, pero se subordina el trato igual a que los ciudadanos tienen derecho a las creencias que decidan abrazar los demás, entonces parece que aquellos a quienes se promete la igualdad estarían esta vez siendo víctimas de una broma cruel. Si usted, en otras palabras, le dice a los ciudadanos que tienen derecho a la igualdad, pero solo hasta aquel punto que lo permitan las creencias de los demás, entonces usted no le estaría concediendo a los ciudadanos derecho alguno. ¿En qué quedamos entonces? ¿Tenemos derecho a ser tratados igual? ¿O tenemos derecho a creer lo que queramos y a guiar nuestras vidas por nuestras creencias? El problema al que acabo de aludir, con algo de exageración evidentemente, no es una cuestión puramente conceptual, un simple acertijo propio de abogados, sino que se trata de una cuestión pública de extrema importancia. Como ustedes sin duda saben, en Chile entró en vigencia hace muy poco la llamada Ley Antidiscriminación.
El artículo 2 de la ley, cuando define lo que ha de entenderse por discriminación arbitraria, tiene un comienzo sin ninguna duda muy auspicioso. Se entiende por discriminación arbitraria, explica esa ley, toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o por particulares, y que se funde en motivos tales como la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, el sexo, la orientación sexual, etc. Esas categorías, el sexo, la orientación sexual, la orientación religiosa, etc., no podrán invocarse, concluye el inciso, en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. Hasta ahí todo parece bien e incluso la ley parece proveer motivos para alegrarse. Al leerla, uno tiene la impresión que cualquier maltrato fundado en una cualidad adscrita, como las que la regla enumera, por ejemplo, la orientación sexual que se posea o la etnia de la que se provenga, carece de toda legitimidad desde el punto de vista legal. Sin embargo, el inciso final del artículo, donde esa regla esperanzadora se contiene, parece desgraciadamente echar un balde de agua fría sobre el entusiasmo del lector. Como ustedes recuerdan, en la regla que acabo de leer, la discriminación arbitraria que la regla reprocha era aquella carente de justificación razonable. ¿Y cuándo podríamos preguntar, es razonable una discriminación? Se consideran razonables, explica ahora el inciso final de ese artículo, las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, entre los cuales está el sexo, la orientación sexual, etc., se encuentren justificadas en el legítimo ejercicio de otro derecho fundamental. En especial, enumera el derecho a la privacidad, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de trabajo y, aunque ustedes no lo crean, el derecho a emprender cualquier actividad económica. Como ustedes ven, el problema que comencé señalando, conforme al cual no parece del todo claro que la igualdad sea una carta de triunfo, un principio que derrote a todos los demás derechos cuando ellos estén en conflicto, está erigido al nivel de la ley y de manera explícita entre nosotros luego de entrar en vigencia la ley antidiscriminación. Lo que hasta anteayer era un simple argumento conceptual, sostenido por algunos grupos conservadores, el argumento de que la libertad de creencia permite en ocasiones eludir la igualdad, está ahora, luego de puesta en vigencia esa ley, erigido en un principio interpretativo que obliga a los abogados y a los jueces y que posee una explícita consagración legal. ¿Habrá, sin embargo, cabe preguntarse, alguna forma de interpretar ese artículo de manera que él represente un genuino avance en la promoción de la igualdad y para que no sea, como desgraciadamente parece ser, un paso adelante y 2 o 3 atrás? Esta es la pregunta. Antes de considerar una respuesta a esa pregunta, sin embargo, quizás sería útil recordar que los problemas como el que acabo de describir, problemas que ponen frente a dos principios en apariencia irreconciliables, son problemas propios de una sociedad democrática. El razonamiento legal o político en una sociedad democrática, una sociedad en la que las personas abrigan distintas respuestas a las preguntas finales de la condición humana, como ocurre, por ejemplo, con el estatus del embrión, el carácter sacro de la reproducción humana o la índole de la sexualidad, debe aceptar lo que pueden ser llamadas las cargas del juicio, es decir, las múltiples e inevitables fuentes de desacuerdo que es inevitable verificar, incluso entre personas dispuestas a cooperar entre sí y que se disponen a alcanzar acuerdos. Esas cargas del juicio, esas fuentes de razonables desacuerdos que son propias, como digo, de una sociedad democrática, obligan a alcanzar consensos superpuestos que nunca son plenamente satisfactorios para todos los puntos de vista finales en competencia. Así, las soluciones legales a la hora de resolver problemas como los que venimos considerando, como este del conflicto entre la libertad religiosa y la igualdad, en vez de proveer una solución única o final, como sería, por ejemplo, dar preeminencia a un derecho abstracto sobre otro derecho igualmente abstracto, obliga a ponderar los principios y las reglas en juego y a alcanzar un cierto equilibrio entre ellos, atendida a las circunstancias que en cada caso se plantean. No es posible, entonces,
abrigar esperanza que el problema que he identificado pueda ser resuelto con una fórmula que lo zanje de una vez y para siempre. No existe, desgraciadamente, en el análisis legal, como tampoco existe en el razonamiento ético, una balanza ciega que se incline siempre para el mismo lado una vez que usted pone los argumentos sobre ella. En vez de esperar una solución clara para todas las situaciones posibles, creo que debiéramos aspirar a tener un criterio claro con el cual resolver casos que siempre, cuando se los mira detalladamente, suelen ser ambiguos u oscuros. Ahora bien, ¿qué criterios o qué concepciones generales podríamos tener para resolver un problema como el que vengo mencionando y que, como dije, está por vez primera en nuestra historia legal explícitamente consagrado en la ley? Los más evidentes son los que siguen. Una primera alternativa para resolver este tipo de problemas consiste en sostener que en la vida social, y especialmente en cuestiones de valores o de principios, hay diferencias finalmente irreconciliables. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que la libertad y la igualdad, por más esfuerzos que hagamos, inevitablemente colisionarán entre sí. La libertad de los lobos, ejemplificaba a Isaiah Berlin, es la muerte de los corderos. Y la protección a ultranza de los corderos, decía Berlin, transforma la vida de los lobos en una experiencia miserable. Luego, si en la sociedad hay lobos y hay corderos, estamos condenados a elegir, y cada elección siempre será una pérdida irreparable. Para un punto de vista como el de Isaiah Berlin, la arena en la que este tipo de problemas se resuelve entonces no es legal, sino política o cultural. Usted, si está verdaderamente interesado en que triunfe la igualdad por sobre los otros valores en competencia en la sociedad democrática, debe ganar la conciencia de las personas, persuadiéndolos, o derrotar su voluntad mediante la política, más que dedicarse a arguir legal o moralmente, explica Isaiah Berlin. Una segunda alternativa que ofrezco para encarar el presente problema consiste en sostener que en realidad la libertad y la igualdad no riñen entre sí, sencillamente porque cuando decimos que los seres humanos somos iguales, lo que queremos decir es que somos iguales en la libertad de que estamos provistos, es decir, en la facultad que tiene cada uno de conducir su vida como su discernimiento le indique, de manera que el problema legal y político no consistiría en decidir qué principios priman, sino en lograr que la libertad de cada uno, como enseñaba Kant, pueda coexistir con la libertad de los demás. Como ustedes sin duda deben recordar, en la metafísica de las costumbres, Kant explica que ese principio, que él llama el principio máximo del derecho, conforme al cual la libertad de cada uno debe coexistir con la libertad de todos los demás, no obliga a nadie, dice Kant, a creer lo que los demás creen, tampoco obliga a nadie a adherir a las convicciones a las que los demás adhieren. Solo se trata, enseñaba Kant, de una obligación puramente externa. Solo debo restringir mi acción, no mis creencias, mi acción, hasta el punto en que obstaculizo el ejercicio de la misma cantidad de libertad por parte del resto de los ciudadanos. ¿Puede esgrimirse la libertad religiosa, entonces, podríamos preguntar, para establecer distinciones fundadas en la orientación sexual sin que esas distinciones puedan ser consideradas ilegítimas? Si seguimos el criterio de Kant, conforme al cual se trata de distribuir igualmente la libertad, parece que sí, especialmente si ello resulta imprescindible para el ejercicio del credo de que se trate, pero solo hasta el punto donde esa distinción religiosamente inspirada no amenace o imponga un gravamen intolerable al derecho de todos a ejercer la orientación que prefieran. Y por la inversa, es legítimo ejercer la orientación sexual que el discernimiento o la experiencia de cada uno le indique, pero solo hasta el momento en que ella principie a amenazar o imponga gravámenes, diría Kant, intolerables al derecho de los demás a vivir conforme a sus convicciones y a sus creencias. Es verdad que no se trata el kantiano de la metafísica de las costumbres de un criterio muy firme, pero sí es una guía que permite ponderar los casos en conflicto y alcanzar soluciones razonadas, o razonables, como prefiere decir la ley, atendiendo a las circunstancias que cada caso plantea. Pero fuera de esa guía kantiana, para resolver estos conflictos hay otro principio, esta vez de política pública, que también podría ayudarnos
a dilucidar el problema que tenemos entre manos. Este principio, que deriva del kantiano, aunque no fue Kant quien lo formuló, enseña que no deben financiarse con cargo a rentas generales, es decir, con cargo a impuestos, las creencias de las personas o sus planes de vida, cuando esos planes o creencias suponen la exclusión de aquellos que no los comparten. En otras palabras, no parece razonable que si usted recibe recursos públicos de parte del Estado o goza de exenciones fiscales, es decir, recursos que son fruto del esfuerzo de todos, como ocurre por ejemplo con la educación, los use para excluir a alguno de los ciudadanos. Si sus creencias incluyen, como un dogma, apartar de su vida a alguno de sus semejantes, usted está en su derecho de hacerlo, pero no puede pretender que los contribuyentes subsidien esa actitud suya. Un ejemplo del principio anterior, que seguramente Anthony Romero conoce muy bien, es el famoso caso que afectó a la Universidad Bob Jones en los Estados Unidos. La Universidad Bob Jones, cuyos 4 presidentes son miembros de la misma prosapia familiar, conforme a una viejísima tradición bíblica, puesto que descienden unos de otros, es una universidad privada, sin fines de lucro, religiosamente inspirada. Entre las creencias que atesora la Universidad Bob Jones se encuentra una conforme a la cual los matrimonios interraciales son profundamente contrarios a la ley de Dios. La Universidad Bob Jones mantenía ese principio, animada, como dijo en múltiples ocasiones que tuvo que defenderlo, por una muy sincera convicción religiosa y no animada por ningún deseo de discriminar, sino por el deseo simplemente de servir lo que ellos pensaban era la palabra de Dios. ¿Tenía derecho la Universidad Bob Jones, se preguntó a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, a recibir subsidios públicos o disfrutar de exenciones para funcionar y promover ese principio que, según declaraba, estaba inspirado no por el ánimo de excluir, sino por la convicción de servir lo que Dios les había comunicado? La Suprema Corte de los Estados Unidos dijo, en una decisión abrumadoramente mayoritaria, de 9 jueces, 8 la compartieron, dijo que no. La Universidad Bob Jones tenía derecho, por supuesto, a seguir sirviendo con escrúpulo y con fidelidad lo que pensaba era la ley de Dios. Pero como esa creencia era contraria a un valor constitucional, el valor de la integración y de la igualdad, la Universidad Bob Jones, dijo la Corte, no tenía derecho alguno a que los contribuyentes le financiaran la promoción y el sostenimiento de esa creencia. ¿Cómo podría tolerarse, sugirió la Suprema Corte, que los impuestos financiaran las actividades y las creencias que socavan los valores constitucionales? Cabría preguntarse, aunque no lo haré yo en esta ocasión, ¿qué ocurriría si uno somete el test a las universidades chilenas o a los colegios chilenos al test de Bob Jones? ¿Cuántos quedarían en pie? En fin, al criterio kantiano y al que pudiéramos llamar el criterio Bob Jones, que son los 2 criterios que acabo de revisar, se puede sumar todavía, a fin de resolver los problemas que plantea la discriminación, el llamado principio de dignidad humana. La identidad de un ser humano, como todos sabemos, deriva en parte de un conjunto de características simplemente adscritas, características involuntarias con las que cada uno de nosotros se encontró en esta vida. Y en otra parte importante, nuestra identidad deriva de un conjunto de decisiones voluntarias, de cosas que cada uno decidió o escogió. Cada uno de nosotros, en suma, es el resultado de cosas con las que se encontró y de otras cosas que escogió. Ahora bien, el principio de dignidad humana indica que a la hora de distribuir recursos u oportunidades, por ejemplo, distribuir un cupo escolar, una oportunidad de trabajo o el empleo de un espacio público, lo correcto es tomar en consideración nada más que los actos voluntarios de las personas y no las cualidades adscritas. Después de todo, discriminar consiste en principio en tratar a las personas en base a características involuntarias y no, en cambio, en base a las decisiones que esas personas adoptaron. En conformidad al precedente criterio, no habría razón alguna para impedir, por ejemplo, que un hijo de homosexuales se incorpore a un colegio, aunque el colegio considere que la homosexualidad lesiona severamente su creencia. Como la índole de los padres que uno tiene no es un acto voluntario, hasta donde yo logro comprender, sino que se trata de una cualidad adscrita con la que cada uno de nosotros se encontró,
tomarla en consideración a la hora de asignar un cupo escolar o distribuir recursos públicos es, bajo este criterio, un evidente acto de discriminación. Ninguno de los principios anteriores, el principio de Isaiah Berlin, según el cual siempre hay que escoger si protegemos a los corderos o le permitimos a los lobos que se los coman, el de Kant, conforme al cual no hay ninguna colisión, puesto que la igualdad es una distribución de la libertad, o el principio que se declaró en el caso Bob Jones, o el principio de dignidad que acabo de revisar, ninguno de esos, digo, resuelve por sí solo el problema de si la igualdad tiene límites, y si para el caso de tenerlos, cuáles serían ellos. Pero confío que sirvan de introducción para resolver este problema, que es el asunto que ocupa este seminario, y ayuden a establecer cuáles son, en realidad, las preguntas que subyacen a la lucha por la igualdad, que es, en mi opinión, uno de los ideales más nobles y más inspiradores de todos los que alimentan a la democracia. Muchísimas gracias. Bien, para comenzar con las presentaciones de este seminario, dejo con ustedes al ministro de Educación, Harald Beyer. Posteriormente comentará Ernesto Treviño. Quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlas por escrito, entregándolas a los voluntarios de Fundación Iguales, que las recogerán y serán leídas al final del panel si el tiempo lo permite. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer la invitación de la Universidad Diego Portales y de la Fundación Iguales a exponer sobre estos temas que son de tanta trascendencia para el país y sobre los cuales no necesariamente hemos discutido, no hemos deliberado, no hemos reflexionado como corresponde. Y creo que esta es una instancia en ese sentido muy valiosa y la celebro por lo tanto. La ley número 20.649, o de antidiscriminación, como se la ha llamado, ofrece una buena oportunidad para conversar sobre libertad de enseñanza e igualdad. Se ha planteado que la educación puede ser precisamente un área donde emerja una tensión entre ambos valores. Yo personalmente no comparto esa visión y voy a tratar de argumentar en esa dirección. Es más, como ministro de Educación, creo que la ley nos ayuda a desterrar perjuicios largamente instalados en el sistema escolar, más que modificar las reglas a través de las cuales se venía desarrollando el sistema escolar y se definían las acciones del Ministerio de Educación. La sociedad moderna es evidentemente plural. Estamos lejos de necesitar, como sugería Durkheim, una moral global. Indudablemente que de ese hecho emergen las tensiones valóricas que forman parte del paisaje de la sociedad moderna. La posibilidad de que todos los valores puedan reconciliarse en un todo armónico es algo que a Isaiah Berlin le parecía irrealizable. Así sostenía que el mundo, y abro comillas, el mundo con el que nos encontramos en nuestra experiencia ordinaria, es un mundo en el que tenemos que elegir entre fines igualmente últimos y pretensiones igualmente absolutas, la realización de los cuales tiene que implicar inevitablemente el sacrificio de otros. Cierro comillas. El pluralismo, me parece, es un resultado inevitable de la modernidad, porque siguiendo nuevamente a Berlin, y abro comillas, reconoce el hecho que los fines son múltiples, no todos ellos conmensurables, y están en perpetua rivalidad unos con otros. Suponer que todos los valores pueden ponerse en los diferentes grados de una sola escala es algo que no tiene sentido. Me parece, dice Berlin, que es falsificar el conocimiento que tenemos de que los hombres son agentes libres y representar las decisiones morales como operaciones que en principio pueden realizar las reglas del cálculo. Cierro comillas. Es inevitable entonces que en una sociedad de estas características nuestros modos de vida sean permanentemente desafiados. Ello ayuda al desarrollo de una sociedad más reflexiva, más tolerante y más innovadora. Pero también produce más incertidumbres y es inevitable que grupos de personas se sientan amenazadas. No es raro entonces
que una sociedad de estas características, una sociedad moderna y pluralista, sea también un caldo de cultivo para los fundamentalismos, valóricos, nacionalistas o de otra naturaleza. Estos fundamentalismos, ¿no es cierto?, intentan preservar los modos de vida tradicionales o los modos que se estiman superiores a otros. Y es habitual, ¿no es cierto?, en esos casos que se intente imponer esos valores tradicionales, por llamarlos de alguna forma, ¿no es cierto?, a través de la acción del Estado. En la otra esquina emerge el riesgo del relativismo. Si todos los modos de vida son igualmente valiosos y los valores son inconmensurables, se podría desprender que todos ellos son sujetos de iguales derechos. Me parece que aquí hay una confusión. Por una parte, no todas las culturas son igualmente valiosas y muchas veces se mezcla, ¿no es cierto?, la discusión entre valores y culturas. Si ellas, por ejemplo, oprimen a sus miembros respecto del ordenamiento de valores que mencionaba Berlin, indudablemente que no es evidente, ¿no es cierto?, el valor de esa cultura. Y estamos llenos de ejemplos, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos provocan en distintas zonas geográficas del mundo o en distintas culturas bastante repulsión. Por otra, las sociedades definen valores dentro de los horizontes humanos. Ninguna cultura carece de las nociones de bienes y males, verdaderos y falsos. Y hay además valores ampliamente compartidos entre culturas y sociedades muy dispares, que nos hacen posible, ¿no es cierto?, comunicarnos entre sociedades que son muy distintas a la sociedad en la que uno se desarrolla o vive. No es casualidad por eso que casi todos los seres humanos seamos capaces de sentir más o menos las mismas emociones frente a las mismas situaciones. Pero también las sociedades construyen instituciones que, como sostienen Berger y Luckmann, conservan los elementos básicos de sus reservas de sentido. Ellas transmiten sentido al individuo y a las comunidades de vida en que éste crece, trabaja y muere. Ahora, estas instituciones son de carácter nacional muchas veces. Y de ahí la importancia de una ley como la de antidiscriminación, que más allá de sus ventajas o desventajas, de sus errores y de sus aciertos, ¿no es cierto?, indudablemente que contribuyen a tener un país mejor. Pero también hay instituciones intermedias, como señalan Berger y Luckmann, básicamente originadas en la sociedad civil, con fuertes lazos con las comunidades individuales y que permiten preservar esos modos de vida que de alguna forma van emergiendo en una sociedad moderna y plural. Voy a volver sobre esto en un momento, porque la escuela, para entrar en terreno, de alguna forma, ¿no es cierto?, es fundamental en apoyar la comprensión de esos distintos modos de vida, de aceptarlos, de tolerarlos, de generar ciudadanía, de abrirnos, ¿no es cierto?, a través de esta formación ciudadana a esta sociedad que va emergiendo y que cada vez valora más los distintos modos de vida. Pero por otra, y aquí es, ¿no es cierto?, de alguna forma la tensión, es una forma también de preservar aquellos modos de vida en los que se cree. Y así lo reconoce el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. Lo establece con claridad. Toda persona, dice ese artículo, tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y nuestro ordenamiento constitucional es claro respecto a la relevancia de la libertad de enseñanza y trata de armonizarla, ¿no es cierto?, con la igualdad como principio fundamental también de la vida en democracia. Ahora, más allá de estas tensiones, ¿no es cierto?, hay una suerte de inevitabilidad en una sociedad moderna. Lo que le da sentido a la libertad es la posibilidad de elegir entre diferentes pretensiones absolutas. Si no tuviésemos la necesidad, ¿no es cierto?,
o por así decirlo, la inevitabilidad de elegir entre esas diferentes pretensiones absolutas, la verdad es que la libertad carecería de sentido. De ahí la importancia de la autonomía individual que la acompaña. La persona debe tener la posibilidad de elegir entre esa pluralidad de valores y la sociedad debe dejar un espacio para que ello ocurra. Aquí viene la paradoja. La escuela da poco espacio para ella. Esta, quiéralo o no, trata de transmitirle a nuestros niños y jóvenes el espíritu colectivo. Debe elegir entre distintos conocimientos y sentimientos. Por cierto, ella idealmente debe aspirar, entre otros aspectos, a formar ciudadanos con capacidad de pensamiento crítico para que puedan comprender esta sociedad pluralista. Pero hay en la escuela, y eso hay que reconocerlo, esa necesidad de construir esa moral global a la que aludía Durkheim. La educación suele no ser plural en su oferta de valores y modos de vida buenos. Y esa tensión, indudablemente, es algo, ¿no es cierto?, que vivimos a diario. Está desde las bases curriculares y el debate sobre qué tiene que incluir esas bases curriculares, ¿no es cierto?, hasta la forma en que las instituciones pueden elaborar sus proyectos educativos. Por supuesto, esto en un conjunto de restricciones que la propia escuela, ¿no es cierto?, y el propio marco normativo que vamos desarrollando, más que la escuela, perdón, el propio marco normativo que vamos desarrollando, le impone a la escuela. Los establecimientos escolares en Chile tienen que satisfacer una serie de requisitos, ¿no es cierto?, para obtener el reconocimiento oficial. Desde luego, desde la obligación de aferrarse o de defender o de promover el currículum nacional. Un currículum nacional que es elaborado frecuentemente por un conjunto de expertos y con una interacción, ¿no es cierto?, con docentes que no necesariamente representan cada uno de esos modos de vida que de alguna forma la sociedad quiere defender y permitir que se desarrollen. Y uno de los reclamos mayores que recibe un ministro de Educación precisamente tiene que ver con este currículo y la obligación, ¿no es cierto?, que sienten los distintos establecimientos, más allá de sus orientaciones, de tener que someterse a él. Ustedes recordarán de que los establecimientos escolares en Chile pueden presentar sus propios planes y programas, pero esos planes y programas tienen que, de alguna forma, aferrarse al currículo. En caso contrario, los establecimientos no pueden tener reconocimiento oficial. Ese tipo de establecimientos se permite en Chile, pero tienen que someterse, si quieren, por ejemplo, progresar después en el sistema escolar chileno a la vida universitaria, a exámenes libres que indudablemente están anclados al currículum y por lo tanto se sostiene de que esa libertad sería más bien una quimera. Ahora, este marco de regulaciones y de restricciones, ¿no es cierto?, lo tienen todas las sociedades y en la chilena está claramente establecida en el cuerpo legal, en los cuerpos legales. A nosotros como Ministerio de Educación nos parece, en ese sentido, que muchas de las demandas y de las tensiones que puedan existir entre libertad e igualdad de enseñanza están relativamente bien resueltas. Eso no significa que las comunidades educativas las tengan adecuadamente resueltas. E indudablemente que ese marco normativo de alguna forma tiene que ir sentando la jurisprudencia para que esta reconciliación entre libertad de enseñanza e igualdad se pueda llevar a cabo. Las normas existentes no deben ser interpretadas, creemos nosotros, como un mandato específico de promoción de la no discriminación arbitraria o para implementar políticas antidiscriminatorias, porque la exigencia vigente ya de alguna forma establecen esta realidad.
Es deber, por ejemplo, dice el artículo 5º, 2º de la Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar y promover todos los derechos asociados a la igualdad, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y por eso creemos que hay una proscripción ya establecida de la discriminación arbitraria en las decisiones de las autoridades del Estado en todo lo que tiene que ver con educación. El proyecto o la ley antidiscriminación a nosotros nos ayuda porque nos permite promover y garantizar el ejercicio y goce del derecho de las personas de una forma mucho más clara. Pero no modifica, creemos, ningún aspecto del deber que siente el Ministerio de Educación de promover y garantizar el ejercicio de la igualdad de derechos en el ordenamiento chileno. Y lo tiene que hacer sin discriminación arbitraria. En ese sentido, nosotros entendemos como parte de nuestra labor como Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, asegurar esa igualdad en un marco de libertad de enseñanza. Creemos que inevitablemente van a haber algunas tensiones. Es inevitable, tanto por la práctica de los establecimientos, ¿no es cierto?, como por los prejuicios que habitualmente inundan este campo de la sociedad. Y porque también la escuela, como dije anteriormente, es un espacio que busca de alguna forma, ¿no es cierto?, reproducir los modos de vida que la gente estima valiosos. De hecho, una encuesta como la del Centro de Estudios Públicos ha preguntado reiteradamente por qué las personas eligen un determinado establecimiento. Y las respuestas mayoritarias son siempre algo así como formación, hábitos, ética. Lo que está detrás de eso, creo yo, es la postura de la población, de los ciudadanos, de intentar refugiarse en la escuela para proteger sus modos de vida. Y esa protección, o esa búsqueda de protección, ¿no es cierto?, en una sociedad plural, corre el riesgo de someterse o de enfrentar actos de discriminación. Y así un colegio católico, por ejemplo, podría estimar, ¿no es cierto?, que la presencia de un alumno homosexual, ¿no es cierto?, atenta contra su proyecto educativo. Nosotros creemos que el marco legal vigente no permite a ese establecimiento arribar a esa conclusión. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la acción del Ministerio de Educación, y crecientemente a través de nuestros distintos organismos, ¿no es cierto?, estamos velando porque ese tipo de discriminación no ocurra. Ahora, somos los primeros en reconocer de que esto va a ser, como a propósito de una declaración que yo hice hace algunos meses atrás, siempre fuente de controversia y de acusación de que el ministro o el ministerio no es neutral en estas materias. Sin embargo, creemos tener la ley de nuestra parte para sostener de que esos actos de discriminación no son compatibles o no se pueden defender en aras o como motivo de defensa de un proyecto en particular, un proyecto educativo en particular. Creemos en ese sentido que la legislación vigente considera, ¿no es cierto?, distinciones razonables que se pueden hacer a propósito de los proyectos educativos, algunas exclusiones o restricciones, pero no aquellas que tengan que ver con, por así decirlo, cualidades personales o no adscritas de las personas. Los proyectos educativos, ¿no es cierto?, más bien exigen un compromiso, pero no un comportamiento respecto de los valores que ese proyecto educativo quiere encarar. Y creo que esa distinción es tremendamente fundamental y está en línea con los planteamientos que de alguna forma hacía Berlín a propósito del análisis de las sociedades plurales. Una sociedad plural tiene que ser capaz
de comprender y valorar los distintos modos de vida, tiene que ser capaz de permitir que esos modos de vida se puedan desarrollar, pero no puede discriminar respecto de esos modos de vida. Y la libertad de enseñanza, en ese sentido, tiene que recoger esto como un elemento esencial de su propia esencia. No hay libertad si no se puede elegir entre modos de vida alternativos. Por lo tanto, nosotros creemos que la libertad de enseñanza indudablemente que exige también igualdad en el trato respecto a esos modos de vida. Distinto es el compromiso con esos modos de vida, ¿no es cierto? Y la aceptación, incluso con recursos públicos, de que puedan desarrollar un proyecto educativo específico. Pero eso no puede ser una disculpa, creemos nosotros, para discriminar entre modos de vida alternativos, porque todos ellos son legítimos. Y cuando digo modos de vida alternativos, estoy usando una descripción amplia, me refiero, ¿no es cierto?, a razas, niveles socioeconómicos, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. En ese sentido, creemos, y vuelvo a reiterar, de que va a haber una tensión inevitable por la forma en que los ciudadanos visualizan, ¿no es cierto?, la libertad de enseñanza y por el perfil o por la orientación que le quieren dar a sus distintos proyectos educativos. Pero no, esa tensión se va a ir resolviendo una vez que se entienda que la libertad de enseñanza no puede permitir, ¿no es cierto?, la discriminación hacia individuos, cuando esa libertad de enseñanza tiene que ser compatible con la autonomía individual para desarrollarse y expresarse de la forma que las personas estimen más conveniente. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ministro de Educación y del director... Perdón, me adelanté. Faltaba Ernesto. Ahora entonces, Ernesto Treviño comentará la presentación del ministro. Muy buenos días a todos. Es para mí un agrado poder estar en este seminario colaborando con la Fundación Iguales y particularmente haciendo los comentarios a la presentación del ministro Beyer. Quisiera no tomar mucho tiempo para ver la posibilidad de que también el público haga algunas preguntas y quisiera partir por algunos elementos que están antes de la discusión de la igualdad, y es quién impone los límites de la igualdad. Por ejemplo, el ministro mencionaba que tal vez todas las culturas no son iguales, hay algunas que tienen más valor que otras. Pero ¿quién dice qué cultura tiene más valor? ¿Tiene nuestra cultura consumista, enloquecida, discriminatoria, más valor que, por ejemplo, la cultura musulmana? Bueno, es muy difícil determinar ese punto cuando uno lo ve en escala comparada internacionalmente. Sin embargo, es cierto que las sociedades tenemos matrices valóricas compartidas, muchas veces que no necesariamente democráticas, particularmente, por ejemplo, por la naturaleza de nuestra Constitución, el origen de nuestra Constitución y también el sistema de representación político que tenemos, que no necesariamente refleja la posición de la mayoría de las personas en estos asuntos. Y aquí efectivamente enfrentamos la tensión entre discriminación y libertad de enseñanza, y creo que el ministro ha dejado prístinamente claro que no puede haber discriminación argumentando la libertad de enseñanza. Para terminar, quisiera tocar 3 puntos. Primero, quisiera recordar, bueno, yo soy mexicano, que llegué en 1996 a Chile, y fue para mí muy impactante que en 1996
no había divorcio. En 1996 había hijos naturales e hijos legítimos, y en 1996 te podían detener por sospecha en la calle. Al día de hoy estamos hablando de una ley antidiscriminación que tiene sus bemoles, pero estamos empezando a conversar, por ejemplo, del matrimonio homosexual o los acuerdos de vida en pareja. Me parece que en un corto periodo de tiempo hemos avanzado enormemente en nuestra conversación, muy a pesar de sectores más conservadores en este sentido. En segundo lugar, quisiera recoger también lo que mencionaba el ministro de que la ley resuelve de alguna manera, no sé si la más adecuada, pero trata de resolver esta tensión entre libertad de enseñanza y equidad, pero siempre manifestaba, bueno, pero tendremos que ver cómo se resuelve esto en la práctica de los establecimientos y en la práctica de todas las personas. Y efectivamente, la desigualdad en contextos de diversidad es mucho más cualitativa, es mucho más simbólica y se representa en el trato diario. Uno puede ver cómo ese trato diferencial ocurre cuando las personas son de diferente etnia, de diferente país, de color de piel, de distinta clase social o preferencia sexual, que tienen alguna discapacidad o necesidad especial, que visten distinto o que tienen un capital adquirido, capital cultural adquirido y objetivado distinto. Además, particularmente en Chile, también hay un elemento cualitativo que tiene que ver con el capital social. Cada vez más importa nuestra sociedad estructurada, tal vez no los méritos personales, pero el colegio del cual uno se graduó de educación básica o educación media para conseguir un trabajo, por ejemplo, en las empresas más reputadas de Chile. Para terminar, quisiera simplemente decir que a pesar de tener una legislación antidiscriminación, nos hace falta mucho avanzar en estos aspectos cualitativos, recordando que estamos en uno de los países con mayor desconfianza interpersonal en nuestro continente, en donde somos recelosos de lo que piensan los otros y donde también la diversidad y hablar de igualdad en la diversidad nos asusta. Creo que deberíamos avanzar más aún en las políticas públicas y en las políticas educativas, en acciones afirmativas, y también en otras instituciones, como por ejemplo la iglesia y las escuelas, que son productoras de desigualdad. Y para ello yo les pido que intenten matricular a un niño con discapacidad, aunque sea falsamente, en cualquier colegio e independientemente de su nivel socioeconómico. Será muy difícil encontrar un espacio para un niño con discapacidad. O igualmente intenten matricular a un niño con padres homosexuales o separados, para no ser tan polémico, en un colegio católico subvencionado, muy conservador. Creo que ahí se imponen barreras cualitativas muy, muy importantes. Yo dejo hasta aquí mi comentario y si hay preguntas. Ya. Hay una consulta que tiene que ver con si se sabe que hay empresas o instituciones que trabajan fuertemente en la igualdad en Chile y particularmente en beneficios parejos para las personas de distinto sexo. Y también se preguntan respecto del tema de cuál sería la postura del ministerio para promover la equidad en la sociedad.
como de básica y de educación de párvulos también. Llevamos hartos meses moviéndonos ya, tratando de generar conciencia y tratando de que nos den una respuesta. No tenemos una sola respuesta aún por el proyecto Guerra Docente. Nosotros entregamos una carta hace varias semanas, ya hace 2 semanas, si no me equivoco. Lo hemos movido en forma pública, que no ha sido esto el tenor de nuestras intervenciones. No somos violentos en nuestra forma. Hoy día lo hacemos acá porque no hemos tenido respuesta y no sabemos qué más hacer para que se nos escuche. Estos carteles los tenemos pegados en nuestra facultad y ha sido parte de una intervención también con foro y un montón de intervenciones. Pedimos una respuesta, pedimos que se reevalúe el proyecto porque para nosotros, futuros profesores, es tremendamente nocivo. Aún no tenemos una sola respuesta, no tenemos una mención, no tenemos con quién hablar de esto, porque nadie nos escucha y nadie nos responde. Además, la educación de párvulo no está incluida en esta ley de carrera profesional. Queremos que haya respuesta también para nosotros como padres de párvulo. Somos lo más importante dentro de la educación y se nos mira huevo todavía en todas partes. Así que ojalá el señor ministro está anotando esto para que después lo converse con el gobierno, que esto sea pertinente, por favor. Y si acá hay alguien de nuestra facultad de educación, ya sea jefe de carrera, decano, etcétera, que nos escuchen y que respondan a nuestras manifestaciones, que son siempre en calma y no violentas. Lamentamos tener que haber interrumpido este seminario de iguales. Creemos que es un muy buen seminario, así que lo vamos a dejar ahora para que sigan, pero queremos que Perdón, yo voy a hacer una pregunta en voz alta al ministro. Ministro, nosotros estamos en la Fundación Iguales trabajando con el Ministerio en un proyecto para combatir el bullying homofóbico y he sabido que usted ha tenido reuniones con grupos de la Red para la Vida y la Familia y que este grupo considera que la lucha contra el bullying homofóbico es impulsar una ideología que se estaría imponiendo por sobre las ideologías que ellos defienden en sus colegios conservadores. Este mismo grupo fue el grupo que organizó el seminario en la Universidad Católica. Entonces, esa es una pregunta concreta, pero también me gustaría llevarlo a un término más teórico, es decir, ¿dónde comienzan los derechos de los niños y dónde terminan los derechos de los padres? Es decir, el padre busca un refugio para su modo de vida en la escuela, pero nosotros queremos también poder entregarle a ese niño lo que usted llama una oferta cultural diversa. ¿Cómo nos aseguramos de eso, que eso sea así y que, por ejemplo, programas tan necesarios en Chile, que tenemos una tasa de suicidio adolescente creciente más alta de los países de la OCDE, cómo logramos que este trabajo pueda llegar también a instituciones más conservadoras que son quizás las instituciones donde más se necesita? Yo agregaría esa pregunta y mi nombre es Julio Dantes, presidente de Fundación Todos en Escuela, que diseñamos la intervención con Fundación Iguales en el trabajo del bullying homofóbico. Y mi pregunta específicamente relacionada a esa instancia hoy día es cómo usted está pensando en nombrar específicamente las poblaciones más vulnerables dentro de la ley de educación. Porque sabemos desde los estudios en Estados Unidos y en otros lugares, cuando hay un nombramiento de adolescentes homosexuales, que hay un impacto importante en habilidades propias adolescentes de expresar su ser. Hay un impacto importante en que los profesores pueden defenderlos y hay un impacto importante en que los administradores pueden crear herramientas para intervención a largo plazo. Como moción de orden, les pediría dejar hasta aquí las preguntas y darle espacio al ministro para que pueda contestarlas. Todas las preguntas y tan diversas, además, con la interrupción entre medio. No sé si contestar esas o... Pero se fueron los chicos. Se fueron, así que no necesito contestarlas. A ver, indudablemente que el Ministerio en estos ámbitos tiene que trabajar en diversas áreas. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un programa, y no había cuando yo me hice cargo del Ministerio ningún programa de perfeccionamiento en la diversidad. A pesar de que nosotros tenemos la obligación de que los profesores se
perfeccione, ¿no es cierto? Y tenemos recursos y además las remuneraciones de los profesores aumentan con los cursos de perfeccionamiento. No había ningún curso de perfeccionamiento de nuestros profesores que apuntase a recoger de alguna forma los cambios que están ocurriendo en la sociedad y que permitan, ¿no es cierto?, entender de que hay jóvenes con distintas orientaciones sexuales, hay jóvenes de distintas características, ¿no es cierto?, y a todos ellos de alguna forma tenemos que acogerlo y la escuela tiene que ser un espacio de igual respeto para todos ellos. Entonces, yo he pedido a través de nuestro organismo, digamos, de perfeccionamiento, que de alguna forma eso pueda ocurrir y que podamos trabajar en eso. Los estándares de formación de profesores, ¿no es cierto?, por primera vez van a incorporar en Chile, y ahí esta universidad ha ayudado, ¿no es cierto?, a que haya también, hoy día no hay obligación en las mallas curriculares de la formación de profesores de comprender estos elementos. Entonces, por primera vez los estándares van a recoger ese tipo de orientaciones. Respecto a los casos de las preguntas más concretas, efectivamente nosotros tenemos como parte de nuestras, o sentimos como parte de nuestra obligación, ¿no es cierto?, acoger este punto. De hecho, nosotros tenemos una encuesta de bullying y justamente Fundación Iguales nos hizo notar de que no abríamos la pregunta y por lo tanto no teníamos claridad respecto de qué tipo de bullying se realizaba, y ahora vamos a incorporar un análisis mucho más fino, ¿no es cierto?, del bullying que se está haciendo para desarrollar las políticas apropiadas en los establecimientos escolares. Indudablemente que todo esto es un mundo que exige un trabajo que el Ministerio no está acostumbrado a hacer y que tiene que avanzar, y en ese sentido tenemos algunos problemas administrativos con los convenios por la naturaleza, por las exigencias que nos hace la Contraloría, pero nuestro ánimo es avanzar en esa línea y poder incorporar, ¿no es cierto?, en nuestros materiales, en transversalidad educativa, básicamente, que es la forma a través de cual el Ministerio llega a los establecimientos escolares, ¿no es cierto?, abordando estos temas que nos parecen tremendamente fundamental. Tenemos una tasa de suicidio muy alta en Chile todavía, estamos trabajando con el Ministerio de Salud en esta línea, porque una de las metas de la Política Nacional de Salud es justamente bajar la tasa de suicidio. Nos parece que hay en este bullying, como digo, no solamente homofóbico, pero en general una de las explicaciones de esta tasa de suicidio adolescente, pero tenemos que tener políticas que den cuenta de los casos, de todos los casos. Aquí no sirven las políticas con grandes cañones, digamos, ¿no es cierto?, generales, sino que tienen que ser específicas a cada caso, y nosotros entendemos eso como parte de nuestra gestión, así que esperamos concordar con Fundación Iguales y con otras fundaciones la posibilidad de avanzar mucho más en este tipo de políticas que entendemos que son mucho más finas, mucho más específicas de lo que habitualmente ha hecho el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación es una burocracia que le cuesta a moverse, adaptarse, pero yo lo asumo como un desafío personal y vamos a avanzar en esa materia. Ahora, respecto a los cuestionamientos de estas organizaciones, sí, he visto que me han tratado bastante mal en la prensa, pero bueno, eso es parte de es parte de lo que creo. O sea, me tratan mal varias personas, digamos, no solamente de esta red, digamos, así que eso es parte de la labor de ser ministro, supongo. Pero nosotros tenemos conciencia en el gobierno y yo personalmente como ministro de que en esta área tenemos que avanzar y tenemos que ofrecer esto. Y probablemente va a costar vencer algunas barreras, digamos, ¿no es cierto? Mencionaba Ernesto que si bien está de 1996, cuando uno lo escucha parece que hubiese llegado ayer por el acento, digamos. Pero bueno, hay los cambios en Chile en estas materias toman tiempo, pero indudablemente que hay que avanzar y progresar en este sentido, y yo creo que el próximo año vamos a desplegar una agenda mucho más potente en recoger la diversidad, en aceptar la diversidad, ser mucho más
palpable las acciones del Ministerio, todo lo que tenga que ver con antidiscriminación. Creemos que además es un espacio, como digo, a través de los docentes, a través de los estudiantes, a través de los centros de alumnos, de incorporar un poquito más fuertemente estos temas que creo que para el futuro del país son tremendamente fundamentales. Y en ese mismo sentido, bueno, no sé, las otras preguntas eran como puedo abordarlas, pero eran un poquito más lejanas, más generales, digamos, ¿no es cierto? Cuando se habla de equidad o de igualdad, yo creo que el conjunto de políticas tiene que ser amplio y yo podría describir todo lo que estamos haciendo ahí, pero si está presentado en el sentido de equidad desde el punto de vista de la educación, que indudablemente todavía es muy inequitativa y todavía, como decía Ernesto, el origen marca mucho el desempeño de nuestros estudiantes, ahí la agenda es amplia y va desde la educación parvularia hasta la educación superior, entonces no sé si vale la pena entrar tan en profundidad en eso. Bueno, yo creo, ministro, que le agradezco por sus respuestas y también en aras del tiempo, sí, que sabemos que tiene una reunión importante, dejaríamos aquí esta sesión. Muchísimas gracias. Y ahora sí. Agradecemos la participación del ministro de Educación y del director del Centro de Políticas Comparadas de Educación y los invitamos ahora a un receso de media hora. Hay un café afuera.